Muy bien. Que el Señor les bendiga. Bueno, sin más que más, vamos a la palabra de nuestro Dios. Busque en Jueces en el capítulo 6. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. He titulado a la enseñanza la identidad perdida. La identidad perdida. Jueces capítulo 6. Si ya lo encontró, le ruego se ponga sobre sus pies. Y vamos a estar leyendo del verso 11 al verso 14. ¿Todos lo tenemos? La identidad perdida. Dice así la palabra de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vuelva a leer. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Verso 14, lea conmigo, fuerte. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora le ruego, como una declaración, vamos a buscar en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, en el capítulo 2. Esta va a ser una declaración que la vamos a estar leyendo en el transcurso de la meditación. Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 9. Búsquela. Y deseo que, por favor, lea en voz fuerte, que todo su ser, alma, espíritu y cuerpo sea inundado por la palabra de nuestro Dios. Nosotros necesitamos proclamar la palabra de nuestro Dios sobre nuestras vidas y sobre las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y discierne los pensamientos de nosotros. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice: ¿qué somos nosotros? Lea conmigo, con voz fuerte, no se calle. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Puede tomar asiento. Márquelo ahí porque vamos a regresar. Vamos a regresar a esa porción de la palabra de nuestro Dios. Muy bien. De hecho que una de las áreas que más nos ataca el enemigo es nuestra propia identidad. Cuando Gedeón estaba y su familia y todo Israel estaban en problemas, de hecho porque habían abandonado a Jehová, es decir, si habían ido tras la adoración de otros dioses, tras la adoración de Baal, tras la adoración de Osiris, entonces se habían olvidado de Jehová, nuestro Dios. Por consecuencia, vinieron los familiares de ellos, lo que son los madianitas, porque los madianitas proceden del cuarto hijo de Abraham que tuvo con Sétura. Es decir, en ese sentido, la misma familia estaba
torturando al pueblo de Israel. No buscó otro pueblo, sino que buscó a la misma familia, los madianitas. Bajo esa circunstancia, toda la familia, esa familia, los madianitas, estaban destruyendo precisamente la economía del pueblo de Israel. Entonces llegaban como grandes cantidades de gente con sus camellos, con todos sus animales, y se comían todo lo que había sembrado el pueblo de Israel. Entonces el pueblo estaba empobreciendo. Bajo esa circunstancia, imagínese qué difícil es que usted siembra, que usted trabaja y en el regreso a casa le roban el salario. Es difícil, ¿verdad? Entonces se llora, y de igual manera como Gedeón podemos decir, ¿dónde está el Dios que yo le sirvo? ¿Dónde está Jehová? Pues entonces uno se lamenta porque aquel dinero que iba a necesitar para el sustento de su familia lo perdió en el camino. Eso es por poner un ejemplo. Así estaba el pueblo de Israel en esa situación, en ese tiempo. Entonces, como siempre, la misericordia de Dios viene sobre su pueblo. Entonces vino una aparición de Jesús de Nazaret. Cuando hablamos nosotros en la palabra de nuestro Dios que el ángel de Jehová visitó, significa que es Jesús, el mismo Jesús, el cual murió en la cruz del Calvario, es el que ha visitado. ¿Por qué? Porque ningún ángel que no sea, en este caso, ningún ángel merece adoración, y en este caso el Señor permitió adoración. El ángel de Jehová permitió adoración. Entonces podemos decir que es Jesús de Nazaret en una acción que nosotros le llamamos parusía, es decir, una aparición de Jesús de Nazaret. Entonces se apareció y fue y buscó a un hombre que estaba apocado. Y fue y buscó a alguien que se consideraba que no era capaz de realizar una tarea semejante de liberar al pueblo de Israel. Es precisamente el hombre que nosotros hemos leído. Imagínense cómo llega nuestro Dios, Jesús de Nazaret, y le dice, hombre esforzado y valiente. ¿A quién le hablan? Hombre esforzado y valiente. Le hablan a Gedeón. Entonces, y Gedeón precisamente responde bajo su propia identidad, lo que él consideraba que era. Entonces, imagínense cómo las mismas circunstancias vienen y a nosotros nos llevan a tal grado que nosotros podemos llegar a, es decir, a negar lo que el Señor dice que somos nosotros. Entonces, en ese momento, cuando el Señor viene y le dice, hombre esforzado y valiente, entonces viene Gedeón y se revisa en sí y dice, yo no soy ese. Yo no soy ese. Ahora, de hecho que la palabra de nuestro Dios siempre tiene aplicación para nuestra vida. ¿Qué tan incapaz se ha sentido usted en determinados momentos? ¿Qué tan incapaz se ha sentido usted cuando las circunstancias le sobrepasan, cuando usted siente que los problemas son tan difíciles que usted no puede con ellos? Entonces, y el Señor le está diciendo, bueno, si tenemos una enfermedad, pues entonces una enfermedad que el doctor ha dicho que es la última, entonces de repente nosotros decimos, soy muerto. Realmente Dios me ha desamparado. Y uno comienza a decir, pobrecito yo, y comenzamos a lamentarlo. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos que entender que nuestro Dios, pues, está con nosotros, que nuestro Dios es fuerte y poderoso, y que si Él quiere nos puede levantar, y si Él quiere también de igual manera nos lleva a la presencia de nuestro Dios. Entonces, en esas situaciones que desbordan nuestra capacidad, entonces la identidad se ve muy lastimada. Eso debemos de tener sumo cuidado. Cuando nosotros estamos en dificultades, ¿sabe qué? Necesitamos recordarnos qué es lo que dice Jesús de Nazaret de cada uno de nosotros. Lo más seguro es que nos va a estar diciendo, hombre esforzado y valiente, levántate. Levántate del polvo, sacúdete del golpe que has recibido, levántate porque tú eres un hombre esforzado y valiente. Entonces, surgen por ahí situaciones en las cuales nosotros decimos, bueno,
comenzamos a lamentarnos nosotros de lo que nos está pasando, que eso es bien común en nosotros, lamentarnos y algunas veces culpar a los demás por lo que nos está pasando. Miren lo que hizo Gedeón. Estamos en el verso 11, ¿verdad? Leamos. Verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel, vuelva a leer conmigo, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón, ¿cómo? Esforzado y valiente. Tome esa palabra para usted. Y Gedeón le respondió: mire, aquí vienen las respuestas naturales que normalmente nosotros tenemos. Y mire lo que Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Vaya, mire, el lamento. Y culpar a otros de lo que nos está pasando. Sí. De hecho que hay una porción de la palabra de nuestro Dios en Job, cuando a Job le llegó la desgracia, o el tiempo en el cual Dios lo probó. Entonces, porque eso fue una prueba. Entonces, bueno, cuando había perdido toda su hacienda, cuando había perdido sus hijos, cuando estaba solo él y su esposa, vino su esposa y le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Entonces Job le contestó: como una mujer fatua, tonta, has hablado. ¿Acaso no vamos a recibir el mal? Antes recibimos el bien. Y Job no pecó con los dichos de su boca. Había una gran presión, claro, en el hogar. Había una situación bien difícil. ¿Qué tal si nosotros nos ponemos en ese punto? No sé, quizás nos dan un infarto, ¿verdad? Y quedamos tendidos ahí. Pero es el caso que en los momentos más difíciles comienza a salir nuestro lamento, nuestra queja. Entonces, y eso no ayuda en lo absoluto. Gedeón hizo lo siguiente: ah, bueno, si Jehová está con nosotros, pues ¿dónde están sus maravillas? ¿Sabe que muchas veces salen de nuestros labios esas palabras cuando nosotros estamos en dificultades? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué me ha acontecido esto? Es bien fácil venir bajo esa situación. Pero entonces, ¿dónde están las maravillas? Aún Jehová está sentado en su trono. Aún Jehová tiene mano poderosa para bendecir. Aún Jehová está como poderoso gigante peleando por nosotros. Es decir, aún está nuestro Dios en su puesto, y ¿sabe qué? En su tiempo Él va a actuar como a Él le place. Entonces Gedeón sacó la amargura que tenía dentro de sí, sacó la desmotivación que tenía, porque muchos se van de la iglesia porque en ocasiones vienen problemas a nuestras vidas. Entonces dice: de nada sirve servir a Dios, de nada sirve congregarme, de nada sirve esto, de nada sirve lo otro. Entonces venimos y estamos protestando contra nuestro Dios. ¿Dónde están las maravillas de nuestro Dios? Una de las cosas que creo que vale la pena reconocer es que nuestro Dios no va a resolver todos nuestros caprichos, no va a venir y ser un Santa Claus, porque en algunas ocasiones creemos que nuestro Dios es Santa Claus, que solo le vamos a buscar, que solo le buscamos cuando tenemos necesidad. Nuestro Dios se le adora en tiempo y fuera de tiempo. A nuestro Dios se le adora en la abundancia y en la escasez. A nuestro Dios se le adora en salud y también en enfermedad. A nuestro Dios se le adora siempre. Entonces Gedeón estaba ahí bajo esa situación. De hecho, que el pueblo de Israel tenía su problema, se había ido tras otro Dios, y él estaba viendo solo ese momento, estaba diciendo el mal que les había venido, no estaba buscando la razón por la cual le había venido. Entonces, si no buscamos la razón, entonces vamos a estar amargados. Pero sin embargo, el Señor le dijo: tranquilo, hombre, quieto. Entonces le dice: ¿sabes qué? Le dice: ve con esa tu fuerza
con la cual me estás hablando, ¿acaso no te envío yo? Y cuando usted ve ahí en el verso 14, por favor léalo, no quiero leer mal, verso 14, y de hecho no cierre su Biblia para que vayamos siempre basándonos en la palabra de nuestro Dios. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, ¿acaso no te envío yo? ¿Acaso no te envío yo? Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Acaso el Gedeón no decía que dónde está el Dios? ¿Dónde están las maravillas? ¿Acaso no era un hombre quejoso? Pues sabe que la queja, voy a acotar un poquito esto, la queja es buena en el sentido en el cual usted no se siente a gusto bajo la condición en la cual usted está. Cuando uno no está a gusto como está, mire, cuando usted no está a gusto en la vida pecaminosa que pueda llevar, en las mañas que podemos tener, perdóneme mi buen hebreo, en las mañas que nosotros podemos tener, en todas aquellas cosas feas que nosotros podemos tener, si usted no está a gusto con ello, sabe que sí, qué importante es eso, porque ya tiene fuerza dentro de sí para poder superar esa situación y va a buscar ayuda, y la mano de nuestro Dios está extendida para sacarnos de ese lugar. Entonces viene el Señor y le dice, ve con esa tu fuerza que tienes, ve con esa tu inconformidad, ¿sí? Ve con esa tu inconformidad que tienes. La verdad que cuando uno ve la palabra de nuestro Dios, yo en algunas ocasiones yo digo, que el nivel espiritual que tengo no debería ser, debería de ser más alto de lo que habla la palabra de nuestro Dios. Entonces yo vengo y estoy inconforme con mi nivel espiritual. Si solo oro 1 hora, yo digo, 1 hora puedo orar. ¡Qué barbaridad! Bien podría orar 2 horas. Hay veces que yo veo dones en la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, el don de ciencia. Y yo digo, yo no tengo eso. Entonces, uno debe estar inconforme en el nivel espiritual en el cual uno se encuentra. Entonces, y de esa manera, si usted está inconforme, entonces usted debe de tomar las acciones correspondientes para llegar al nivel en el cual realmente usted pueda ir viendo la gloria de Dios en su vida. Entonces, la inconformidad de Gedeón era la fuerza que tenía dentro de sí. Quería que los madianitas se fuesen de la tierra que el Señor les había dado. ¿Cuántos de nosotros estamos no conformes con la actividad espiritual que se tiene en la casa? ¿Por qué no traducirlo de otra manera? Hay miembros de la familia que sencillamente no quieren nada de Dios. ¿Usted está conforme? Pues realmente nosotros no tenemos que sentirnos conformes. Y de hecho, si nosotros mismos podemos estar en vicios que realmente no nos ayudan a nuestra vida y al propósito de Dios en nuestra vida, pues realmente la mano de Dios está extendiéndose para que cada uno de nosotros pueda levantarse. Entonces, viendo ese nivel de inconformidad, me gustaría que también viéramos otro ejemplo, porque vale la pena que veamos otro ejemplo. Cómo pues las circunstancias y las mismas situaciones nos llevan a nosotros que nuestra propia identidad que el Señor Jesús ha puesto en nosotros, nosotros no la creamos y estamos quejosos. Vuelva conmigo, por favor, a hacer la declaración que nosotros leímos al principio, Primera de Pedro, en el capítulo 2, el verso 9. Y le ruego, póngase sobre sus pies para que descanse un momentito. Y lo vamos a proclamar fuerte, fuerte, fuerte. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Vaya, ¿qué somos nosotros? Mire, vaya, leamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quiénes somos nosotros?
Vaya conmigo a Ruth. A Ruth. Ruth está después de Jueces. Es un libro pequeño, es una historia de amor, pero encontramos unos tremendas enseñanzas. Ruth, capítulo 1, y vamos a leer del verso 19 al 21. Cuando lo tenga, dígame amén. Dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, ¿cómo dice? Por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Siéntese. Noemí significa dulzura. ¿Cómo se traduce Noemí? Dulzura. Ah, dulzura. Muy bien, dulzura. Bueno, Noemí con su esposo se fueron a una tierra que era prohibido de parte de nuestro Dios que fueran. ¿Sí? Y se fueron a los campos de Moab, nuevamente, donde la familia incrédula. Es una familia lejana, familia incrédula. Y el Señor les ha dicho que no deberían de hacer eso. Pero en Belén, que Belén también significa casa del pan, habían habido problemas. No había mucha comida. Imagínense qué cosa extraña. En Belén, la casa del pan, no había mucha comida. Quiere decir que también los hijos de Dios pasamos temporadas en las cuales puede ser que no hay mucha comida, que hay problemas. Pero Elcana y su familia se fueron allá donde los familiares, aquellos que tenían algún recurso, se fueron. Y sucede que cuando se fueron, allá se murió Elcana, se murieron los dos hijos que tenían y quedaron 3 mujeres viudas. Y Noemí tenía aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Tenía en su corazón que ella pertenecía al pueblo de Dios, ¿sí? Y allá le habían puesto un nombre bíblico, se llamaba Noemí. Y dijo: he oído que allá en la iglesia están pasando cosas bien bonitas. Entonces vino y tuvo una conversación con sus nueras y les dijo: miren, quédense ustedes porque yo me voy a ir de regreso a la iglesia. Entonces vino pues Orfa, que era una de las nueras. Entonces dijo llorando: te dejo, Noemí, pero yo me regreso. Pero Ruth le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: no te voy a dejar. Donde vayas, yo iré. Donde mueras, yo moriré. Si quieres adorar a Jehová de los ejércitos, yo lo voy a adorar. Tu Dios será mi Dios. Y salieron las mujeres de regreso a Belén, a la casa del pan. A la casa del pan. Sentí el olor de la casa del pan. Es como cuando alguien ha abandonado la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Y se ha ido al mundial. Y por ahí, y de repente en el microbús escucha un corito. Ah, aquel corito que cantamos en la iglesia. Olor a pan. Olor a pan. Y de repente hay alguien que de repente le testifica y siente el olor a pan del cielo, ¿verdad? Entonces Noemí iba bajo esos términos. Y cuando va entrando a la ciudad, la ven todos como venía Noemí. De hecho, para que le hayan puesto dulzura, era una mujer hermosa, bella, una bonita familia, productiva. Era
alguien que realmente se veía bien. Mas sin embargo, de repente va llegando a Belén. ¿Y cómo iba llegando? Verso 19. Dice, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad, imagínense, toda la ciudad. ¡Qué barbaridad! Y algunas veces uno dice, qué vecinos más metidos, ¿verdad? Toda la ciudad salió a ver a Noemí. Era un esqueleto. Era alguien que sus ropas venían desastrosas, que venía con tremendas ampollas por el camino que había andado. O sea, venía hecho una nada. Entonces, llegando todos la vieron, Noemí. Y ella respondió, fíjese cómo las circunstancias le cambian la identidad a uno. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, amargura. Qué triste, ¿verdad? Que las situaciones difíciles nos amarguen, que las situaciones dolorosas nos amarguen. Entonces ella dijo, llámenme amargura. Y en algunas ocasiones uno puede decir, miren, no me llamen cristiano, mírenme en la condición que estoy, ¿sí? No tengo la presencia de Dios, Dios no ha estado conmigo. Entonces ella dice, yo no soy dulzura, soy amargura. Quiero decirle una de las cosas, que en Moab no se encuentra la dulzura, se encuentra la amargura. En Moab se encuentra o se pierde la dulzura, porque en el mundo eso pasa. En el mundo uno pierde la dulzura, el aroma fragante de Cristo Jesús. Allá uno se convierte en cualquier otra cosa y hace las cosas que el mundo hace. Y eso, pues indudablemente, lo que Dios dice de nosotros se nos olvida acá y decimos, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Pero ¿cuál es el llamado? Sienta el olor al pan, al pan del cielo. Sintamos el olor del pan del cielo si nos hemos ido a otro lugar, a un lugar en el cual pues realmente hemos sido despojados de todo, hasta de nuestra propia identidad, porque Noemí perdió su identidad, Gedeón había perdido su identidad, pero viene el Señor Jesús y a Gedeón le dice, hombre esforzado y valiente, y a Noemí le dice, Noemí, vuelve a tomar tu nombre, te fuiste de acá, donde había alimento sustancioso, donde había comida, donde había identidad, y te fuiste a otro lugar. Pero ella negaba y decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amargura. Vea por favor el verso 19, nuevamente, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿cómo? ¿No es esta la dulzura? ¿No es esta aquella que servía en escuela dominical? ¿No es esta aquel varón que ponía sus manos para la obra de Dios? ¿No es este? ¿No es este? ¿Y ahora cómo anda? Miren bajo qué condición está. Entonces, y replica, y ¿sabe qué? Comienza a hablar de la identidad que Satanás había puesto en su corazón. Verso 20, y dice, y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto Todopoderoso. ¿Y a quién le está echando la culpa? ¿Quién se fue de Belén? Ellos agarraron camino y se fueron. Ellos. Y ahora le echan la culpa. En grande amargura me ha puesto Jehová. ¿Verdad que así somos de campeones?
Así somos de campeones. Mas sin embargo, ¿qué podemos decir? No me llamen amargura, no me llamen Noemí, llámenme Mara, amargura. Esa es la identidad que el infierno nos pone a nosotros en nuestros corazones. Y a esa identidad es la que nosotros vamos a renunciar. Porque muchos de nosotros tenemos muy bajo autoestima. Muchos de nosotros estamos repitiendo las cosas que nuestros padres nos han dicho tal vez desde el principio que nos criaron. ¿No es cierto que muchas veces las mamás les han dicho a los hijos, no hombre, ¿para qué vas a estudiar? El que es maceta, del cielo le caen las plantas. La maceta no pasa del corredor. Vos sos un tonto. Mira, vos, bicha, prostituta te vas a hacer. Y así. ¿Sabe que el poder que hay en nuestra boca con relación a nuestros hijos y a aquella gente que está bajo autoridad tiene poder? Claro que sí, tiene poder. Y cuando registramos en nuestra cabeza lo que andamos recordando es precisamente, mi mamá me dijo que yo no iba a poder tener un hogar feliz, que yo no podía casarme, que yo no iba a poder tener hijos, que yo soy un tonto. Eso es lo que siembra Satanás en la mente muchas veces de nosotros. Cuando andamos en el mundo y cuando no conocemos a nuestro Dios, nosotros muchas veces se nos ha maldecido y nosotros necesitamos recordar precisamente quiénes somos nosotros. ¿Qué dice el Señor Jesús de nosotros? Y de hecho usted puede ver en las expresiones de nosotros los latinos muchas veces. Nosotros solo vemos un fulano chelón que viene de otro lugar. ¿El por qué gringo? ¿El por qué gringo? Porque tiene pisto, porque esto, por lo otro. Y yo, guanaco. Nos sentimos apocados. Nuestra identidad en Cristo Jesús tiene que resurgir, tiene que levantarse y saber quiénes realmente nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Cómo era David frente a Goliat? Un bichito, ¿sí? Bien parecido, rubio, bonito el bicho, ¿sí? Y el gran hombre, el gigantón, el grandote. Y cuando le vio con el palo y la onda, le dijo, ¿acaso soy perro? ¿Acaso soy perro? Para que vengas con palo y con garrote. Lo menospreció. Y así el enemigo siempre nos menosprecia a nosotros y nos dice, vos, ustedes, plan del pito, ¿en qué lío se han metido? No tienen pisto. Eso es lo que el enemigo siembra en nuestra cabeza. Pero quiero decirle una de las cosas que realmente vale la pena acordarnos es, nuevamente, le ruego que se ponga sobre tus pies. Hoy sí, pues vale la pena, póngase sobre sus pies. Recordemos esta palabra. Así no se me van a dormir. No se me van a dormir. Les voy a tener haciendo ejercicio, mire. Van a bajar unas cuantas libras. ¿Están listas? Listos. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo ¿qué? Adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puede tomar asiento nuevamente. Las condiciones difíciles, el enemigo las usa para atacar nuestra identidad. Y si nosotros se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús,
entonces vamos a hacer un bocado fácil del enemigo. Y eso, ¿sabe qué? Jesús lo pasó. Cuando Él fue probado y fue llevado al desierto, hermanos, después de 40 días apareció ¿quién? Satanás. ¿Y qué es lo que atacó? Su identidad. ¿Cómo le dijo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan? Si eres hijo de Dios, que le estaba poniendo en total duda que Él era el Hijo de Dios. Entonces viene Jesús y le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no es el tema entrar a la tentación de Jesús, pero solo recordarle que en ese momento Jesús fue tentado y atacó su identidad, como también usted puede estar siendo atacada su identidad, o tal vez no se acuerda quién es usted. Pero hoy es el día en el cual necesita recordarse quién es usted. Veamos otra situación. No lleva el tiempo. ¿Dónde está el reloj? 11:24. ¿A qué hora debo terminar? Bueno, entonces ya me dijeron que a las 3 de la tarde terminamos. Vaya. ¿Y el almuerzo? Se vuelve cena. Vamos a ver, en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Vamos a ver un ejemplo también de eso mismo. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer, por favor, el verso 18 al 23. ¿Dónde estamos? ¿Lucas? Comienza el del 17, para no ser escasos. ¿Sí? Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado ¿cómo? Hazme como a un... ¿Cómo? Quería ser jornalero. Sigamos leyendo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado ¿cómo? Pero mire qué precioso, el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestible, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ok. Es una historia que saber cuántas veces ha oído predicaciones del hijo pródigo, ¿sí? Yo quiero agarrar solo esta porción y solo hacer remembranza de lo que es en sí la parábola. De hecho, había un padre que tenía 2 hijos, ¿verdad? Solo dice que tenía 2 hijos. Uno, el menor, de repente dijo, Padre, dame la herencia que me corresponde. Era una ofensa tremenda pedir la herencia antes de que el padre se hubiese muerto. Pero él la pidió. Y se fue con todo su haber. Y por allá se gastó todo, haciendo lo que le daba la gana. Lo que en la casa no le permitían hacer, allá lo hizo. Entonces se fue. Hizo eso. De repente le acabó la plata, porque ya no estaba el papá que trabajara para darle. Entonces se le acabó la plata. Y como no tenía que nada más, se fue a arrimar donde alguien. ¿Y a qué lo puso? A cuidar buches, a cuidar cerdos.
Y en esa situación, de repente él tenía hambre, estaba chillando la tripa como algunos en este momento. Entonces, y quería agarrar de las algarrobas, pero como no le daban, no podía comer algarrobas. Y cayéndole la peseta en sí, ¿se acuerda que hablamos acerca de ser inconforme de la condición en la cual uno se encuentra? Este hombre se sintió incómodo, ya inconforme de la vida en la cual estaba viviendo. Es decir, era un desastre, pues tenía hambre y quería comer comida de cuches, mas sin embargo no le daban. No le gustó esa situación. Qué bueno, ¿verdad? Si alguno está viviendo en condición y viviendo en compañía de los cuches, pues no esté a gusto. Hay que hablar y decir como este hombre dijo, y volviendo en sí. Y a mí me gusta recordarme algo de esto. Cuando nosotros tengamos hijos, familiares, amigos que antes estuvieron en la casa de papá y se han ido, la oración que uno debe tener, que vuelva en sí. Que vuelva en sí. Sí, que vuelva en sí. Que le caiga la peseta. Sí, que le caiga la peseta, que vuelva en sí. Entonces, es la oración que uno debe tener, que vuelva en sí. Si su esposo maestro se le fue y usted de nuevo quiere tenerlo en la casa, que vuelva en sí. Si su hijo se le fue, que vuelva en sí. O si usted se ha ido, pues que no le agrade estar en medio de los cuches, vuelva a casa. Entonces, y volviendo en sí, vino y dijo, allí en el verso 17, ¿verdad? Dice el verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Luego viene una acción y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado. ¿Y cómo dijo que le deberían de tratar? Un jornalero. Un jornalero. Le he puesto 3 ejemplos, saqué 4, ¿verdad? Pero solo son 3 ejemplos, en los cuales la identidad de nosotros ha sido transformada. Nuestra manera de pensar ha cambiado. Las circunstancias. Gedeón, todo Israel había pecado y se había ido tras Baal. Noemí se fue de la casa del pan, ¿sí? De Belén. Se fue donde sus familiares que tenían comida, ¿sí? ¿Y cómo regresó? Amargada. El hijo pródigo se fue de su casa. ¿Cómo se fue? Lleno. Llevaba money en su bolsa, ¿sí? Así como se fue Noemí. Entonces se fueron llenos. Pero Noemí regresó vacía y amargada, ¿sí? Y acabuche, acabado. Y su identidad, perdida. Perdida. Jornalero. Y siendo el dueño de la hacienda. ¿Qué le parece? ¿Cómo se ataca la identidad de nosotros los hijos de Dios? No debemos de permitir semejante situación, depende de nosotros. Entonces, pero bueno, él respiró, así como Noemí sintió el olor al pan que se cocía en Belén, en la casa del pan. Sintió el olor de regresar a Belén. También este tipo le cayó la peseta y dijo, regreso a mi casa. Regreso a mi casa. Y caminó y fue.
Qué bonito, mire, qué bonito, por favor, vea conmigo el verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué significaba eso? El padre fue movido a misericordia y cuando lo vio hecho una desgracia, entonces vino y dijo: este hijo yo lo había perdido y ahora pues viene nuevamente a casa, le restauro. ¿Qué poder de restauración tiene nuestro Dios cuando nos regresamos a casa? Y le dijo, yo creo que primero lo metieron a la ducha, ¿verdad? Porque llevaba olor a cuche. Pónganle un vestido nuevo. Pónganle calzado en sus pies. Y pónganle anillo en su dedo, señal de autoridad. No, es que en la casa de Dios hay que retomar lo que nuestro Padre Celestial dice que nosotros somos. Sí. Eso es lo que hay que recordar. En la casa de papá, mire, hay vestido, hay calzado, hay anillo de autoridad. ¿Cómo vas a pelear tus batallas? Cuida tu identidad. Cuida tu identidad, lo que Cristo Jesús dice. Y ahora lo vuelvo a levantar. Póngase en pie. Ahora, ¿qué dice el Señor? Dice, ahora veamos lo que el Señor dice. Mire cómo ha sido el proceso de restauración. Gedeón, el Señor le dijo, hombre esforzado y valiente. Pero él decía, yo soy el último de la familia, mi familia es pobre. Pero el Señor, ¿cómo lo vio? Esforzado y valiente. Noemí se llamaba dulzura, pero allá el mundo la convirtió en amargura. Sí, pero ¿sabe qué pasó? La historia. Pues realmente la nuera se consiguió un gran señorón allá en Belén. Fue redimida. Sí. El Señor se llamaba Boz. Y de Boz, el hijo de Boz con Ruth, se llamó Obed. Y de Obed salió Isaí, el papá de David. Y de ese linaje viene Jesús de Nazaret. ¿Le parece? Ahora bien, mire lo que dice nuevamente. ¿Todavía tienen fuerza para leer conmigo? Dice así, mas vosotros sois, ¿qué? Una línea. ¿Quién es el que nos ha dado nombre a nosotros? Jesús de Nazaret. Linaje. De ahí nosotros hemos sido injertados. De ahí venimos nosotros, ¿sí? Linaje. Linaje. Mire, linaje escogido. ¿Y qué más? Real sacerdocio. Sí. Con corona. O sea, somos sacerdotes. Aquellos que ministramos la cosa del cielo aquí en la tierra. Eso es usted y ese soy yo. Usted con Cristo en su corazón tiene la capacidad de hablar de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Sí, usted es un pueblo, es real sacerdocio. ¿Y qué dice? Mi Señor lo adquirió, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Y cómo se anuncian? De diferentes maneras, pero nosotros somos cartas leídas. Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz en nosotros, los demás ven la diferencia, que nosotros no somos amargura, nosotros somos Noemí.
Nosotros no somos de aquellos que estamos apocados. Nosotros se nos ha delegado autoridad para poder venir y pelear siempre la buena batalla. Hombre esforzado y valiente. Y aunque usted se haya ido, ¿sabe qué? Pueden sentarse. De la casa de papá, regrese. Porque de seguro hay un vestido nuevo, hay un anillo de autoridad y sandalias nuevas para usted. Es su decisión. ¿Ya vio? Gedeón se consideraba pobre, el último de la familia, sin capacidades. Ruth quería que le dijeran amargada. Y luego el hijo pródigo, ¿cómo tenían que llamarlo? Jornalero. Lo último de la escala social. Eso hace el enemigo con nosotros. Pero Cristo Jesús nos hace un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo santo. ¿Sí? Mire qué cosa más bella. Pues realmente aquí voy concluyendo, pero ahora le toca a usted tomar decisiones. ¿Cómo se considera usted? ¿Sí? ¿Cómo se considera usted? Algunos, yo les voy a decir, esta palabra es para algunos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esta es una palabra para alguien que está ahí sentado. ¿Saben qué? No importa lo que haya pasado en nuestro entorno, en nuestra vida privada, pero Jesús de Nazaret, Él nos restaura y nos da la identidad del cielo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bajo su autoridad y bajo su